El comandante Vex 90 había visto suficiente combate como para saber cuando algo estaba a punto de salir espectacularmente mal. Todas las señales de advertencia estaban ahí. Los oficiales subalternos mostraban tics nerviosos. La forma en que el teniente Krill no dejaba de revisar su arma reglamentaria. Y lo más revelador de todo, el ser humano sentado tranquilamente en el centro de la sala de entrenamiento táctico. Muy bien, estudiantes, anunció Vex 90, mientras sus 4 ojos recorrían al diverso grupo de cadetes alienígenas. Hoy demostraremos la fabricación avanzada de armas bajo presión. Nuestro alumno recibirá materiales didácticos estándar y dispondrá de exactamente 10 minutos para construir un arma funcional. Los cadetes apirianos chasquearon sus mandíbulas con anticipación. La delegación de Corvoxy agitó sus plumas con nerviosismo. Incluso los estoicos representantes de Tronodi parecían más alertas de lo habitual, y sus cabezas cristalinas se volvieron hacia el humano con evidente curiosidad. Marcus Cain, el estudiante humano de intercambio, simplemente asintió y estiró los dedos como un pianista preparándose para un concierto. 10 minutos me parece bastante generoso, murmuró el cadete Gis desde la última fila. ¿Qué tipo de arma podría fabricarse con escritorios y sillas? La boca del comandante Vex 9 se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa si fuera capaz de tales expresiones. Eso es precisamente lo que hemos venido a averiguar sobre el cadete Gis. Comienza cuando estés listo, bastón humano. Marcus se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y medidos. Dio una vuelta a la habitación, examinando los muebles con el interés despreocupado de alguien que curiosea en una ferretería. Los cadetes alienígenas observaban fascinados cómo pasaba las manos por los bordes del escritorio, probaba las juntas de las sillas e incluso golpeaba los paneles de madera sintética. Interesante, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Compuesto polimérico reforzado, de grado militar estándar. No está mal para ser mobiliario de aula. El teniente Krill se inclinó hacia el comandante Vex 90. Señor, ¿deberíamos preocuparnos de que esté analizando la integridad estructural de nuestro equipo de entrenamiento? Solo si lo consideraba insuficiente, el teniente Marcus se trasladaba a uno de los escritorios de los instructores, una pieza más grande y robusta que los muebles de los estudiantes. Agarró el borde, con un movimiento brusco hacia abajo, arrancó una de las patas. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Vacío sagrado. Chilló la cadete Fen, cuyos tentáculos se retrajeron sorprendidos. Acaba de destrozar propiedad militar. Con sus propias manos, añadió Jix, cuyo escepticismo anterior se transformó en genuina preocupación. Pero Marcus no había terminado. Repitió el proceso con una segunda pata del escritorio y luego comenzó a examinar los soportes metálicos que las habían mantenido en su lugar. Sus movimientos eran precisos, eficientes, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Quedan 7 minutos, anunció el comandante Vex 90. Marcus echó un vistazo al cronómetro y se encogió de hombros. Más que suficiente. A continuación, se sentó en una de las sillas para estudiantes, de diseño elegante con respaldo curvo y juntas flexibles. En lugar de romperlo, como hizo con el escritorio, comenzó a desmontarlo metódicamente. Sus dedos encontraron puntos de liberación ocultos que incluso el equipo de mantenimiento del fabricante podría haber tenido dificultades para localizar. ¿Cómo sabe dónde están esas articulaciones?, susurró el cadete Trex. Los humanos tienen una asombrosa capacidad para comprender los sistemas mecánicos, respondió el profesor King desde la plataforma de observación. Es uno de sus talentos más inquietantes. Marcus había separado el respaldo de la silla de su base y ahora estaba trabajando en el cojín del asiento. Debajo del acolchado, encontró exactamente lo que buscaba, una red de finas y flexibles tiras metálicas que proporcionaban el soporte ergonómico de la silla. Brillante, murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que los micrófonos mejorados lo captaran. Alguien se había preocupado por diseñar esto correctamente.
El comandante Vex 90 se inclinó hacia adelante a pesar de sus intentos por mantener una actitud profesional. En todos sus años de servicio militar, nunca había visto a nadie abordar una demostración de armas con tanta confianza. Marcus trabajaba ahora en las patas del escritorio que había quitado, usando los soportes metálicos como herramientas improvisadas para retirar la cubierta exterior de polímero. Debajo, como al parecer había previsto, había un núcleo de material compuesto ligero pero resistente. Quedaban 5 minutos. Momento perfecto, dijo Marcus, sin levantar la vista de su trabajo. Había creado algo que se parecía sospechosamente a una vara de arco a partir del núcleo compuesto de la primera pata del escritorio. La segunda pata se estaba transformando en lo que solo podía describirse como flechas, aunque ciertamente eran toscas. «Esto es imposible», declaró el cadete Giz. «No se puede crear un arco funcional con muebles de aula». Marcus hizo una pausa en su trabajo y miró al cadete Sellano. «¿Apostamos?» Toda la sala quedó en silencio. Incluso el comandante Vex 90. Sintió que su sistema respiratorio se saltaba un ciclo. «¿Cómo dice?», preguntó Gix. «Dijiste que era imposible. Yo digo que no lo es. ¿Te apetece una pequeña apuesta?» Las mandíbulas de Gix chasquearon rápidamente, una señal de agitación propia de su especie. «¿Qué clase de apuesta tenías en mente? ¿Humano?» Marcus sonrió, y varios de los cadetes alienígenas retrocedieron involuntariamente. Habían aprendido que las expresiones faciales humanas podían ser profundamente inquietantes. «Si logro demostrar con éxito un arco funcional hecho con materiales de clase, me pagas la cuenta en el club de oficiales durante el próximo mes. Si fracaso, escribiré tus informes de análisis táctico durante el resto del semestre». «Eso parece increíblemente generoso», dijo Gix con suspicacia. «¿Lo es?», preguntó Marcus, volviendo a su trabajo. «Supongo que depende de tu perspectiva». Ahora estaba usando las tiras de metal de la silla para crear lo que claramente debía ser una cuerda de arco. El proceso implicaba una compleja técnica de tejido que tenía a varios estudiantes de ingeniería tomando notas. Quedaban 3 minutos. El ritmo de Marcus no había aumentado, pero sus movimientos se habían vuelto aún más precisos. Estaba probando la flexibilidad de su improvisado arco, haciendo pequeños ajustes a la curvatura y comprobando los puntos de sujeción de la cuerda. «Esto es fascinante», anunció el profesor King a la sala. «El ser humano está aplicando principios de ventaja mecánica y almacenamiento de energía que solemos asociar con sistemas de armas avanzados. De los muebles del aula», añadió el teniente Krill, aún algo atónito. «Sí», respondió el profesor King. «Esa es la parte particularmente impresionante». Marcus había terminado la cuerda de su arco y ahora trabajaba en las flechas. El proceso era menos elegante que la construcción del arco, pues implicaba mucho raspado y moldeado con los soportes metálicos, pero los resultados comenzaban a parecer realmente peligrosos. Quedaban 2 minutos. «Casi terminado», anunció Marcus alegremente. Ahora estaba colocando plumas improvisadas en sus flechas usando tiras de tela arrancadas de los cojines de las sillas. Las puntas de flecha eran simples puntas afiladas talladas en el material compuesto, pero parecían lo suficientemente efectivas como para hacer que todos en la sala se lo pensaran 2 veces antes de acercarse a la zona de demostración. Quedaba 1 minuto. Marcus se puso de pie sosteniendo su arco terminado y un puñado de flechas. El arma parecía profesional, quizá una palabra demasiado fuerte, pero sin duda no parecía un mueble improvisado. «Tiempo», anunció el comandante Vex 90. La sala quedó en absoluto silencio mientras Marcus preparaba una de sus flechas improvisadas y tensaba la cuerda. El arco se dobló suavemente, sin mostrar signos de debilidad estructural ni inestabilidad. «¿Objetivo?», preguntó Marcus con naturalidad. El comandante Vex 90 señaló un maniquí de entrenamiento estándar situado al fondo de la sala, a unos 50 metros de distancia. «Con eso basta». Marcus asintió, ajustó ligeramente su postura y disparó.
La flecha voló recta y certera, impactando en el centro del maniquí con la fuerza suficiente para atravesar el torso y incrustarse en la pared. Nadie dijo nada. Marcus preparó una segunda flecha y, sin dudarlo, la lanzó hacia un segundo maniquí. Esta flecha impactó ligeramente a la izquierda del centro, pero aún dentro de lo que cualquier tirador militar consideraría un impacto aceptable. La tercera flecha dio en el blanco, un punto intermedio entre las dos primeras. Bien, dijo Marcus, bajando el arco. Creo que con esto se cumple el requisito de la demostración funcional. Las mandíbulas de Jix habían dejado de chasquear por completo. Su sistema respiratorio también parecía haber dejado de funcionar. ¿Qué fue todo lo que alcanzó a decir? Marcus se encogió de hombros. Física básica, ciencia de los materiales y una infancia en la zona rural de Montana, donde las opciones de entretenimiento eran bastante limitadas. ¿Aprendiste tiro con arco de niño?, preguntó el cadete Fenn. Entre otras cosas. Mi abuelo creía en lo que él llamaba educación práctica. A los 12 años, ya sabía fabricar un arco, desollar un ciervo, encender un fuego sin cerillas y orientarme por las estrellas. Marcus hizo una pausa y volvió a sonreír. También me enseñó a nunca apostar contra un ser humano cuando se trata de armas improvisadas. El comandante Vex 90 finalmente encontró su voz. Eso fue impresionante. Humano. Gracias, señor. ¿Limpio el desorden o prefieres quedarte con el arco para estudiarlo más a fondo? Quédatelo, dijo Vex 90 rápidamente. Por ahora, al menos. La clase terminó unos minutos después, pero la mayoría de los cadetes se quedaron un rato, mirando de reojo a Marcus y su arma improvisada. Ya se había corrido la voz por las redes de comunicación de la academia sobre el humano que había convertido el mobiliario del aula en un arco funcional en menos de 10 minutos. Marcus estaba recogiendo sus cosas cuando el cadete Gis se le acercó. Sobre esa apuesta, empezó Gis nervioso. La cuenta del club de oficiales. Marcus asintió. No te preocupes. Estaba bromeando, dijo Marcus. La demostración fue bastante real, pero no me interesa arruinar a mis compañeros. Anula la apuesta. El alivio de Jix fue evidente. Es muy generoso de tu parte. No te preocupes. Además, añadió Marcus con otra de esas inquietantes sonrisas humanas, tengo la sensación de que habrá muchas otras oportunidades para demostraciones. Mientras los últimos cadetes salían de la sala, el comandante Vex 90 se quedó con el teniente Krill y el profesor King. Eso no se parece a nada que haya visto en 30 años de servicio militar, admitió Vex 90. La habilidad técnica fue impresionante, coincidió el profesor King, pero lo que más me preocupa es la informalidad con la que lo abordó. Trató todo el ejercicio como si fuera una pequeña molestia en lugar de una demostración desafiante. El teniente Krill examinaba los maniquíes. Señor, estas flechas penetraron armaduras de combate estándar. La transferencia de energía cinética es comparable a la de proyectiles de grado militar disparados desde el mobiliario de un aula. Vex 90 repitió esto como si decirlo de nuevo pudiera hacer que el público se sintiera menospreciado. Lo hace más creíble. De hecho, creo que quizá debamos revisar nuestras suposiciones sobre las capacidades humanas. El comandante Vex 90 asintió lentamente. Teniente, quiero que prepare un informe completo sobre esta demostración. Incluya todo: materiales utilizados, tiempo de construcción, resultados de precisión y efectividad estimada del arma. Sí, señor. ¿Debo incluir también recomendaciones para contramedidas? La pregunta quedó suspendida en el aire durante un largo rato. No, teniente, creo que sería mejor invertir nuestro tiempo aprendiendo de esto en lugar de defendernos. Cuando los 3 oficiales salieron de la sala de entrenamiento, ninguno se percató de que Marcus había dejado un pequeño montón de virutas de polímero y fragmentos de metal. Para un observador casual, podría haber parecido simple basura de la demostración. Sin embargo, un examen más minucioso reveló que los restos contaban una historia diferente. Los cortes eran demasiado precisos,
la selección demasiado deliberada. Marcus no se había limitado a usar lo que tenía a mano. Había elegido componentes específicos basándose en sus propiedades estructurales y aplicaciones potenciales. Lo cual planteaba una pregunta interesante. ¿Qué más había identificado durante su inspección inicial? ¿De la sala? Y, más importante aún, ¿qué había optado por no usarla? El equipo de limpieza se desharía de los escombros en menos de una hora, sin percatarse de que estaban destruyendo pruebas de algo mucho más significativo que una simple demostración de armas. Pero en los archivos de vigilancia de la Academia, todo el evento había sido grabado en alta definición desde múltiples ángulos. Esas grabaciones serían analizadas, estudiadas y, finalmente, clasificadas con la máxima seguridad militar, porque alguien en algún lugar de la estructura de mando galáctica acabaría haciéndose la misma pregunta que empezaba a rondarle la cabeza al comandante Vex 90. Si un humano podía hacer esto con mobiliario escolar en 10 minutos, ¿qué podría hacer con armas reales y tiempo ilimitado? La respuesta a esa pregunta resultaría mucho más perturbadora de lo que nadie hubiera imaginado. 3 días después, Marcus Cain se encontraba en una sala mucho más grande, frente a un panel de altos oficiales cuya experiencia militar combinada abarcaba varios siglos. El arco improvisado reposaba sobre la mesa de pruebas entre ellos, con una apariencia engañosamente inocente bajo la dura iluminación. Cadete Cain, comenzó el almirante Torcu Prime, con voz que denotaba absoluta autoridad. Hemos revisado. Grabé minuciosamente las grabaciones de su reciente demostración. Lo supuse, señor. Los ojos secundarios del almirante se centraron en Marcus, mientras que sus ojos principales permanecían fijos en una tableta. Dígame, cadete, ¿cuánto tiempo le tomaría enseñar esta habilidad a otros? Marcus ladeó ligeramente la cabeza. ¿A quiénes, señor? ¿Hipotéticamente hablando? ¿Humanos? ¿Hipotéticamente? Marcus volvió a sonreír con esa inquietante expresión humana. Unos 15 minutos para la teoría básica, 1 hora para la aplicación práctica, un fin de semana para dominarla. El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus pudo oír el zumbido de los sistemas de reciclaje atmosférico en las paredes. El general Sex 9, un veterano con cicatrices y extremidades cibernéticas, se inclinó hacia adelante. Nos está diciendo que cualquier humano podría replicar esta hazaña con un entrenamiento mínimo. No cualquier humano, señor, sino la mayoría. Sí, tenemos un dicho en casa, la necesidad es la madre de la invención. Cuando uno crece en un planeta donde todo intenta matarlo, aprende a improvisar. ¿Todo intenta matarlo?, preguntó el coronel Verbeta. El traductor tenía dificultades para comprender el concepto. Bueno, no todo. Solo el clima, la fauna, la flora, diversos fenómenos geológicos, y ocasionalmente, otros humanos. Bastante común, la verdad. Los tentáculos del coronel Verbeta se retorcían en lo que Marcus había aprendido a reconocer como una angustia extrema. Esto es normal en la Tierra. Sí, señora. El almirante Torx Prime dejó su tableta con sumo cuidado. Cadete Cain, quiero que entiendas algo. En los 3000 años de historia galáctica registrada, ninguna especie ha demostrado la capacidad de crear armas funcionales a partir de materiales arbitrarios en tan poco tiempo. Bueno, dijo Marcus pensativo, eso podría explicar algunas cosas, como por qué sus muebles están tan bien diseñados. Para empezar, la mayoría de los muebles humanos están diseñados específicamente para ser difíciles de convertir en armas. Aprendimos esa lección por las malas. Los oficiales intercambiaron miradas que Marcus había aprendido a interpretar como revelaciones profundamente inquietantes. ¿Ha habido incidentes?, preguntó el general Sex 9 con cautela. Oh, constantemente. Motines en prisiones, peleas escolares, peleas de bar, zombies. Preparativos para el apocalipsis. Lo que sea. Probablemente alguien ha convertido los muebles en armas para eso. Marcus hizo una pausa. Esperen, ¿acaso ustedes no tienen zombies? Eso podría ser cosa de la Tierra.
Los zombis no son una preocupación para esta discusión, dijo el almirante Torx Prime con firmeza. Lo que nos preocupa son las implicaciones más amplias de la adaptabilidad humana. Marcus iba a responder cuando el sistema de comunicación de la sala cobró vida con un crujido. Almirante Torx Prime, al centro de mando inmediatamente. Tenemos una situación de código 7. El color se desvaneció de todos los rostros alienígenas en la sala. Marcus, al no estar familiarizado con los códigos militares, simplemente pareció confundido. ¿Código 7? Preguntó. Abordaje hostil, explicó el general Sex 9TH con gravedad. Piratas. El almirante Torx Prime ya se dirigía a la puerta. Todos los cadetes deben presentarse en áreas seguras inmediatamente. Eso te incluye a ti, Caín. En realidad, señor, dijo Marcus, recogiendo su arco improvisado, pensaba que podría ser más útil en otro lugar. El almirante se detuvo en seco. Absolutamente no. Eres un cadete, no un soldado de combate. Con respeto, señor, soy un cadete humano, y ahí eso es una diferencia significativa. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Marcus se dirigía hacia la pantalla táctica que había descendido del techo. La representación holográfica mostraba la distribución de las estaciones de la Academia con indicadores rojos que señalaban los puntos de entrada piratas. Interesante, murmuró Marcus, estudiando la pantalla. Están atacando las áreas de mantenimiento y los corredores de suministros. Inteligente. Quieren evitar una fuerte resistencia mientras cortan la energía y el soporte vital. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el coronel Verbeta. Evaluación táctica básica. Los mismos principios se aplican tanto si asaltas un campamento enemigo como si robas una tienda. Marcus se giró hacia el almirante Torx Prime. Señor, sus equipos de seguridad estarán muy dispersos intentando cubrir todos estos puntos de entrada, pero observe el patrón. Marcus señaló varias ubicaciones en la pantalla. Están debilitando a sus fuerzas lejos del centro neurálgico. Movimiento clásico de Pinsir. Su verdadero objetivo probablemente sea el centro de mando o la armería. El general Sex 9 activó su comunicador. Aviso a los equipos de seguridad. Posible desmayo en curso. Mantengan la cobertura de los objetivos principales. La respuesta fue inmediata. Señor, tenemos confirmación visual de al menos 30 piratas en el área de mantenimiento inferior. Niveles. Parecen estar fuertemente armados y usar equipo de asalto avanzado. El rostro del almirante Torx Prime cambió de color varias veces. 30 piratas con equipo de grado militar. ¿Cómo lograron burlar nuestras defensas perimetrales? Marcus seguía estudiando la pantalla táctica. Señor, ¿me permite hacer una observación? Concedido. Sus defensas perimetrales están diseñadas para detener grandes naves con armamento convencional. Estos piratas probablemente usaron naves pequeñas, tal vez incluso cápsulas de inserción individuales. Eludieron sus cañones principales al ser demasiado pequeños y rápidos para apuntarles con eficacia. Eso es inquietantemente preciso, admitió el general Sex 9. También es exactamente lo que haríamos en su lugar, añadió Marcus con indiferencia. La sala volvió a quedar en silencio. ¿Nosotros?, preguntó el almirante Torx Prime con cautela. Humanos, señor. Doctrina estándar de guerra asimétrica. Ante una potencia de fuego superior, se evita la confrontación directa y se explotan las debilidades en las defensas estáticas. Otra ráfaga de comunicación los interrumpió. Almirante, los equipos de seguridad se encuentran con una fuerte resistencia. Los piratas han establecido posiciones defensivas y están usando equipo capturado de la Academia contra nosotros. Marcus suspiró y se dirigió a la puerta. Bueno, eso, listo. ¿A dónde vas?, preguntó el almirante Torx Prime. A ayudar, señor. Sus equipos de seguridad están entrenados para amenazas convencionales. Estos piratas obviamente no son convencionales.
No está autorizado para operaciones de combate. Marcus se detuvo en la puerta y miró a los oficiales superiores. Señor, con el mayor respeto, soy un humano. He estado autorizado para operaciones de combate desde que aprendí a caminar. Antes de que nadie pudiera responder, desapareció. El almirante Torx Prime se quedó mirando la puerta vacía durante varios segundos antes de volverse hacia sus subordinados. ¿Acaso acaba de desobedecer una orden directa y correr hacia el combate? El general Sex 9 asintió con gesto sombrío. Sí, señor. Lo hizo. ¿Deberíamos enviar seguridad tras él? La coronel Verbeta revisó su pantalla táctica. Señor, toda la seguridad disponible está actualmente ocupada con los piratas. No tenemos a nadie de sobra. El almirante Torx Prime tomó una decisión que más tarde sería estudiada por los ejércitos de toda la galaxia. Luego seguiremos su progreso y esperaremos que sepa lo que está haciendo. Mientras tanto, Marcus se movía por la academia. Se movía por los pasillos con la fluidez de quien había dedicado mucho tiempo a estudiarlos. Llevaba el arco improvisado colgado a la espalda, y de alguna manera, había conseguido un pequeño juego de herramientas de un panel de mantenimiento. Los primeros piratas con los que se topó fueron 3 mercenarios de Corvasí que intentaban abrir una puerta de seguridad con sopletes de plasma. No lo vieron venir. La primera flecha derribó al pirata que manejaba el soplete. La segunda acabó con su compañero antes de que el cuerpo del primero tocara el suelo. El tercer pirata logró darse la vuelta justo a tiempo para ver a Marcus preparando una tercera flecha. «Ríndanse», sugirió Marcus con naturalidad. El pirata, demostrando más sabiduría que sus difuntos compañeros, soltó sus armas inmediatamente. «Excelente elección», dijo Marcus, manteniendo la flecha apuntando al torso de los piratas. «Ahora necesito que respondas algunas preguntas». 5 minutos después, Marcus se adentraba en la estación con mucha más información sobre la operación pirata. Los Corvasí supervivientes se mostraron extraordinariamente cooperativos una vez que Marcus les explicó con todo detalle lo que sucedería si no colaboraban. Los piratas, en efecto, buscaban los datos de investigación armamentística de la Academia, concretamente información sobre nuevas tecnologías defensivas. Tenían información privilegiada sobre los protocolos de seguridad y los horarios de los turnos. Lo más preocupante de todo es que habían sido contratados por alguien con amplios conocimientos de procedimientos militares galácticos. Marcus llegó a la zona central justo cuando un grupo de oficiales de seguridad de la Academia quedó atrapado bajo fuego cruzado desde 2 posiciones piratas diferentes. La situación se deterioraba rápidamente. Estudió la situación táctica durante aproximadamente 30 segundos, luego comenzó a desmontar un panel de control ambiental cercano. «¿Qué estás haciendo?», siseó el teniente Krill, que estaba agachado detrás de una mesa volcada junto con otros 3 oficiales. «Mejorando nuestra posición táctica», respondió Marcus, conectando cables de alimentación en una configuración que claramente infringía varias normas de seguridad. El sistema de control ambiental comenzó repentinamente a liberar atmósfera de secciones específicas del corredor, creando corrientes de viento artificiales que causaron estragos en las armas de proyectiles de los piratas, mientras que no tuvieron ningún efecto sobre las flechas de Marcus. «Genial», exclamó uno de los agentes de seguridad. «Elemental», corrigió Marcus, lanzando una flecha que, de alguna manera, rebotó en 3 superficies diferentes antes de alcanzar su objetivo. «Ahora bien, si ustedes, caballeros, desean avanzar, creo que podemos resolver esta situación con bastante rapidez». El tiroteo que siguió fue descrito posteriormente en informes oficiales como poco convencional pero efectivo. Marcus se movía por la zona de combate como si hubiera nacido para ello, utilizando su arco improvisado con una precisión devastadora mientras saboteaba simultáneamente el equipo pirata y volvía los sistemas ambientales contra sus operadores. En 20 minutos, toda la incursión pirata había sido neutralizada. El almirante Torx Prime llegó al lugar y encontró a Marcus haciendo un inventario tranquilo del equipo capturado,
mientras los oficiales de seguridad de la academia observaban con expresiones de profundo respeto y leve terror. «Cadete Caín», dijo el almirante lentamente. «Creo que necesitamos tener otra conversación». «Sí, señor. Pero primero, quizá debería revisar la seguridad de sus comunicaciones». Estos piratas tenían información detallada sobre las operaciones de la academia que solo podía provenir de alguien con acceso de alto nivel. El almirante Torx Prime sintió que algo parecido a una migraña se formaba tras sus ojos. ¿Sospecha de un agente infiltrado? Sé que hay un agente infiltrado. El pirata superviviente fue bastante informativo una vez que se le motivó adecuadamente. ¿Y dónde está ahora ese pirata superviviente? Marcus señaló a un Corbasi que estaba sentado en silencio en un rincón, absorto en sus pensamientos sobre sus decisiones vitales. Está reconsiderando su carrera. Más tarde esa noche, Marcus se encontró de nuevo en una sala de reuniones frente al mismo panel de oficiales superiores. Esta vez, sin embargo, el ambiente era considerablemente diferente. «Cadete Caín», comenzó el almirante Torx Prime. Sus acciones de hoy fueron. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Sin precedentes». «Gracias, señor». Eso no era necesariamente un cumplido. Marcus asintió. «Lo entiendo, señor». El general Sex 9 se inclinó hacia adelante. «Lo que no entendemos es cómo fue posible lograr lo que toda una fuerza de seguridad no pudo». Marcus reflexionó detenidamente sobre la pregunta. «Señor, creo que la cuestión fundamental reside en la perspectiva. Sus fuerzas de seguridad están entrenadas para responder a las amenazas según protocolos y procedimientos establecidos. Son muy buenas en lo que hacen dentro de esos parámetros. Y usted está entrenado para sobrevivir. Hay una diferencia». El coronel Berbeta activó una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de Marcus durante el combate. Estas decisiones tácticas que tomó no forman parte de ninguna doctrina militar que reconozcamos. Probablemente porque no son doctrina militar en absoluto, señora. Son simplemente soluciones prácticas aplicadas a una situación de combate. Soluciones prácticas, repitió lentamente el prime del almirante Torku. Sí, señor. Usted identifica el problema. Usted evalúa los recursos disponibles. Usted implementa una solución. El hecho de que el problema involucrara piratas armados no cambia realmente el enfoque básico. Los oficiales intercambiaron esas miradas de nuevo. «Cadete Caín», dijo finalmente el almirante Torx Prime, «lo recomiendo para su ascenso inmediato a la formación de oficiales. Sus perspectivas únicas podrían resultar valiosas para las fuerzas de defensa galácticas». Marcus sonrió. «Gracias, señor. Acepto. Hay una condición», añadió el general Sex 9. «Se le exigirá que elabore protocolos de entrenamiento para otros seres humanos que ingresen al servicio militar. Por supuesto, señor, aunque probablemente debería mencionar que la mayoría de los humanos considerarían los acontecimientos de hoy como bastante rutinarios». El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que Marcus se preguntara si había dicho algo malo. Finalmente, el almirante Torx Prime habló. «¿Rutina? Pues sí, señor. Incursión pirata estándar, bajas limitadas, daños materiales mínimos, prácticamente una operación de manual». Los tentáculos del coronel Verba habían comenzado de nuevo ese angustioso movimiento de contorsión. Esto era un manual para humanos que trataban con piratas. «Sí, señora. Aunque debo señalar que normalmente contamos con mejor equipo para trabajar». El almirante Torx Prime tomó nota en su tableta de datos. «Creo que vamos a necesitar un presupuesto mucho mayor para el programa de integración humana». Cuando concluyó la sesión informativa sobre el equipo y los oficiales salieron en fila, Marcus se quedó atrás para recoger su arco improvisado. Su rendimiento había sido admirable, pero él ya estaba pensando en las mejoras que podría realizar con los materiales adecuados. El almirante Torx Prime también permaneció allí. «Cadete Caín». «Marcus»,
Necesito preguntarte algo y necesito una respuesta sincera. Por supuesto, señor. ¿Cuántos humanos hay en la Tierra? Marcus lo pensó. Unos 12.000 millones según el último recuento. Señor. El almirante Torx Prime permaneció en silencio durante mucho tiempo. Señor. ¿Está todo bien? Sí, cadete. Todo está bien. Necesito hacer unas llamadas muy importantes. Cuando Marcus salió de la sala de reuniones, no pudo evitar sonreír. La galaxia estaba resultando ser un lugar interesante. Tenía muchas ganas de ver qué otros desafíos podría ofrecerle. Detrás de él, el almirante Torx Prime ya estaba redactando un mensaje prioritario para el cuartel general del Comando Galáctico. El asunto del correo decía simplemente: solicitud de revisión inmediata de la política relativa a la integración militar humana. El mensaje en sí era considerablemente más largo y contenía varias recomendaciones que alterarían fundamentalmente el curso de las relaciones interestelares. Pero esa, como se suele decir, es otra historia completamente distinta.